educación científica. Desde los inicios del régimen porfirista, la educación nacional preparatoria se convirtió en el foco de atención de pedagogos y maestros intelectuales y políticos. Su influencia fue más allá de lo que pudo haber generado una institución académica, ya que algunos políticos porfiristas pensaron que los métodos científicos propuestos por la filosofía que la sustentaba el positivismo podían aplicarse a la política y lograr el desarrollo económico, la regeneración social y la unidad vocacional. El orden del aprendizaje de las materias tenían el fin de crear mentes ordenadas, científicas y progresistas. Cuando se creó la escuela preparatoria, los dogmas políticos y religiosos desaparecieron y lo fundamental era encontrar la verdad demostrándola. La formación obtenida allí a través de una serie de materias ordenadas de manera lógica daba las herramientas de análisis necesarias para encontrar lo que realmente existe y lo que no, lo que esperamos o creemos que existe. El conocimiento se volcó en la ciencia, ya que las ciencias son exactas y ordenan la mente mientras que las humanidades divagan. La influencia de la preparatoria en el nivel nacional provocó que los estados adoptaran para sus institutos científicos y literarios, a veces con ciertas reservas, el plan de estudios positivistas, según lo permitieran las condiciones, sobre todo económicas. La instrucción impartida por los jesuitas en sus distintos colegios comprendía materias como filosofía y latín, de las que carecía la preparatoria oficial, pero también obligatoriamente llevaba el plan de estudios oficial. El gobierno permitió con toda libertad la apertura de escuelas católicas, siempre y cuando cumplieran con los planes oficiales. La originalidad de Barreda. Como muchos programas educativos, el porfiriato, el plan de estudios de la preparatoria estuvo sujeto a múltiples cambios. Los jesuitas criticaban este hecho, ya que aducían que con tanto cambio no era posible ver los resultados. El proyecto de la preparatoria estuvo basado en el positivismo, filosofía creada por Augusto Comte, pero fue totalmente concebida por Barreda. Para él, la enseñanza de las materias debía tener un orden lógico, una escala lógica, con el fin de aprender a razonar por pasos. El plan de Barreda también incluía el estudio de lenguas vivas, francés, alemán, inglés e italiano, dándole mayor importancia al primero por ser este idioma en el que estaban escritas las obras científicas del momento. También se estudiaba el latín y el griego, básicos para el entendimiento de los términos científicos. Este plan de estudios, dividido en 5 años, proporcionaba al alumno una cultura tan vasta como heterogénea, suficiente para ganarse la vida. Barreda estaba en contra de que el estudiante aprendiera solo lo que le servía al alumno, pues todo lo que se aprende es una fuerza que se agrega a nuestra actividad mental. Sin embargo, su plan original se modificó varias veces. Se tendió a cambiarlo con el fin de que dejara de ser un plan integral de cultura general para todas las carreras, por un plan especializado para cada una de ellas. La educación en la preparatoria no solo era laica, sino hostil al catolicismo, de ahí que hubiera tanta oposición de algunos sectores del gobierno y de la sociedad. A pesar del miedo que tuvieron las familias católicas de que sus hijos se convirtieran al ateísmo, con el tiempo este aspecto fue secundario. Lo que perduró fue el alto nivel de estudios. Hasta sus enemigos más acérrimos, como La Voz de México, reconocían los méritos académicos de la ciencia y el surmenaje. El primer Congreso de Instrucción Pública de 1889 no le alcanzó el tiempo de discutir, pero sí de plantear las posibles modificaciones que quedaron resueltas en el segundo Congreso. Se estableció que la enseñanza preparatoria debía ser uniforme para todas las carreras y en toda la República. Se le confirió a la escuela una triple función: dotar a los educandos de conocimientos preparatorios o preliminares de sus estudios profesionales, suministrarles los conocimientos generales preparatorios para la vida social superior y desenvolver en ellos las aptitudes o facultades físicas y principalmente intelectuales y morales.
La lógica que se enseñaba en el último año como coronamiento del sistema científico de enseñanza no puede ser otra cosa que la sistematización y generalización de los procedimientos empleados en la ciencia. En el discurso de clausura, Justo Sierra explicó la resolución que había tomado en el Congreso respecto a la enseñanza de la lógica, considerando esta en la sistematización de los métodos científicos. Por último, se tomaron en cuenta las críticas que se le hacían en el ENP respecto al olvido de las humanidades, y de ahí en adelante se dio un discurso de literatura, teoría y práctica en cada año de los 6 escolares. Las letras, según Justo Sierra, no solo tienen valor porque perfeccionan el instrumento supremo del pensamiento, que es el idioma, sino al perfeccionarlo cobran a su vez sobre el pensamiento mismo, que no era más que el lenguaje interno que tiene las mismas formas del otro. El 7 de febrero de 1891, a mediados del Segundo Congreso, Sierra declaraba en la Cámara de Diputados: para los mexicanos, que no son sino medio latinos, latinos indirectamente, el latín no tiene el mismo valor para las naciones europeas, Francia, España, Italia. Para nosotros, concluía, es una lengua muerta y actualmente tenemos cosas mucho más importantes en que ocuparnos. Con el argumento que todas las materias del ENP tienen el doble carácter de estudio, preparatorios general y particular, el latín quedó supremo, como no es necesario el aprendizaje gramatical del castellano, y como el general menos, que ya solo sirve a abogados y en menor medida a los médicos. Los positivistas se apoyaban en la autoridad de Spencer, que eliminaban las lenguas muertas en favor de las vivas, sin duda para que poco a poco vaya quedando solo el inglés. La ideología imperante a finales del siglo. El enfrentamiento con el nuevo siglo es aterrador, porque ya no hay una ideología válida por la cual luchar. Para los pensadores liberales del siglo XIX, el espíritu de México a finales del siglo está marcado por el decadentismo, el escepticismo, el desaliento y la decepción. El decadentismo refleja el ánimo de una época que busca la belleza imposible y el gusto por el pasado. Carlos Díaz Dufo, en la Revista Azul, el 7 de octubre de 1894, clasifica por razones diversas ese fin de siglo como una enfermedad, la enfermedad del fin del siglo, poca sangre y muchos nervios. Díaz Dufo llamó un problema: la enfermedad es el cientifismo. Mucha agrupación de datos, demasiada recopilación de hechos, semilla que se amontona en una determinada porción de tierra, en la que las facultades germinadoras no pueden dar desarrollo a la siguiente. El fin del siglo no marcaba el fin de una etapa ideológica, sino su desmoronamiento a partir del entonces, y hasta sus más fieles seguidores van a cuestionarse sus postulados. Para Justo Sierra había un vacío en el plan de estudios, una catedral de filosofía. Esta, en su pensamiento, va a depurar a lo largo de su vida. Cuando pone en juicio la jerarquía de las ciencias, define el cambios y más cambios. Al iniciar el siglo XX, todos estaban preocupados por el inicio del sexto periodo presidencial de Porfirio Díaz, y nadie se preocupaba por los temas relacionados con la educación y los planes de estudios. Los planes educativos durante el Porfiriato no estaban destinados a durar mucho tiempo. Las constantes modificaciones no hacen más que confirmar la certeza de las críticas, como sucedió con el último plan Chávez. Las objeciones de dicho plan se dirigieron sobre todo a la breve duración de los estudios, 4 años divididos en semestres. Considerando las verdaderas oportunidades educativas de los mexicanos, era más factible estudiaran 4 años en vez de 6, aunque se aglomeraban las materias. El plan de octubre de 1901 tiene fundamento de enseñar una asignatura difícil por año, combinada con alguna humanística y una lengua. El último cambio del plan de estudios
En 1907 se trataba de una reforma importante porque simplifica los cursos. En el artículo 1 de la ley del 17 de enero establecía que la enseñanza sería uniforme, gratuita y laica. Su medio sería la instrucción de los alumnos y su objeto, su educación física, intelectual y moral. Hacia fines del Porfiriato, el artículo 3 declaraba en toda la enseñanza se suprimiera rigurosamente los razonamientos que no sean absolutamente claros y que no puedan ponerse al alcance de los alumnos por un profesor de medianas aptitudes. En cuanto a la crítica, no importaba la cantidad de los estudios, sino una calidad. No es la extensión del material del docente lo que ha de preocuparnos, sino su eficiencia y la intensidad con la que el espíritu se consagra al adquirirla. Con el nuevo plan de estudios se suprimían las deficiencias anteriores. La reforma se caracterizaba por el espíritu esencialmente práctico que se procura dar a la enseñanza de la escuela, llegando a la conclusión que las preparatorias preparaban no para una profesión determinada, preparaban para la vida. El último plan de estudios no quedó exento de críticas. En 1908, el autor Francisco Velázquez Gómez, miembro del Consejo Superior de Educación, proponía nada menos que la supresión de la escuela y la creación de establecimientos libres a cargo del Estado, pero manejados por la iniciativa privada. Hacia una instrucción democrática. Después de la Revolución Industrial, durante el Porfiriato, Joaquín Baranda, como ministro de Instrucción Pública, provocó que la educación primaria tuviera una gran importancia, pues aseguraba que este nivel educativo garantizaba la instrucción democrática, al preparar un mayor número de buenos ciudadanos. Posteriormente, la Comisión de Instrucción Pública, es decir, Justo Sierra, Joaquín Baranda, Julio Zárate, entre otros, formularon una ley que tomaba las ideas de la Ley de Instrucción Pública y las ampliaba. Esta se instauró el 23 de mayo de 1888, pero no entró en vigor. Mientras se intentó uniformar la enseñanza en el país, la ley entró en vigor hasta 1891. Establecía 2 escuelas primarias por cada 40,000 habitantes, una para niños y otra para niñas, o bien una mixta. Se imponían multas a los padres de los niños que no asistían. Sin embargo, debido a que los niños no iban por interés, era común que fueran solo temporadas a la escuela. Si el gobierno hubiera hecho efectiva la aplicación de este artículo, hubiera multado a más de la mitad de los padres. Alfredo Chavero, partidario de la instrucción obligatoria, pero a la manera de Juárez, es decir, sin sanción penal, estaba consciente de la inutilidad de esta práctica, ya que como director de una primaria había comprobado que la 1/4 parte de los inscritos no asistían, debido al trabajo de las madres y el hambre de los niños. Proponía que si se decretaba la instrucción como obligatoria, había que decretar pan obligatorio, o bien, así como Juárez, obsequiar desayunos, premios monetarios y becas a los niños pobres. Francis Bulnes hizo notar que la escuela no sería suficiente para mitigar las diferencias sociales. Contrarios al pensamiento de los educadores porfirianos, afirmaban que a través de la educación de México se convertiría en un país moderno, democrático, y que la instrucción pública bastaría para transformar a la sociedad en un país más justo y progresista. Sostenían que la educación cambiaría actitudes y mentalidades y que ocasionaría bienestar a través de la obtención de un trabajo digno. A pesar de sus fallos, la ley de 1888 tuvo el acierto de resumir las ideas de educación de ese entonces. Ocasionó también la centralización de la educación al prescribir que solo el Poder Ejecutivo formularía los programas de enseñanza. Unió la escritura, la lectura, la gramática y la sustituyó por la lengua nacional. Determinó la enseñanza de la geometría separada de la aritmética. Hoy sabemos, al igual que Chavero, Bulnes y otros, que se necesita el reparto de tierras, creación de empleos,
salud pública y otros cambios estructurales para obtener un México democrático y justo. Los congresos de instrucción y sus principios rectores. Se efectuaron 4 congresos, todos ellos efectuados en la capital. El primero fue en 1882, el Congreso Higiénico Pedagógico, de médicos y maestros, quienes discutieron las condiciones higiénicas, el mobiliario escolar higiénico y económico, requisitos de libros y útiles escolares para no afectar a los alumnos, entre otros temas, tales como la ubicación de las escuelas. Proponían que no se debían situar en casas, ni cerca de caños abiertos, mingitorios en el zaguán, ni cerca de depósitos de basura. También debían practicarse ejercicios físicos que desarrollaran los sentidos y facultades. Este primer congreso dio pauta a los posteriores. En diciembre de 1889 se inauguró el Congreso de Instrucción Pública. Se reunieron representantes de los estados con el gobierno federal con objeto de lograr la unidad nacional. México siguió el ejemplo francés al tomar la obligatoriedad, la gratuidad y el laicismo de las escuelas públicas. Justo Sierra le llamó nuestra fórmula, copia de la francesa. Y su autor, Jules Ferry, el inventor de la fórmula. Estos puntos habían quedado plasmados en la ley de 1888. Como este Congreso resultó insuficiente para discutir y resolver las cuestiones que se habían planteado, se convocó a un segundo Congreso del 1 de diciembre de 1890 a febrero de 1891. El primer punto que trató el Congreso de Institución Pública de 1889 fue el de la uniformidad. Uno de los miembros de la comisión, el cual era Francisco Cosmes, un antiguo compañero de Justo Sierra en el periódico La Libertad, opinaba que, primero que nada, sobre el sentido de la palabra uniformar. Con esto quería decir que se haría una extensiva por todo el país la instrucción elemental en cuanto a sus bases fundamentales de obligatoria, laica y gratuita. Francisco Cosmes estaba de acuerdo, pero sin uniformar también, que se refería tanto a los procedimientos de enseñanza, tanto a los textos, tanto a los métodos, y la sanción del precepto de instrucción obligatoria significaba centralizar la educación y por lo tanto iba en contra de la soberanía de legislar libremente. Decía también que no era conveniente dar una única forma de enseñanza, ya que en alguna entidad podría producir malos resultados y en otra podría resultar unos excelentes resultados mediante ciertos métodos de la educación, ya que depende también mucho de los estados, ya que si el estado proporciona los útiles a las escuelas, puede que produzca mejores resultados, ya que hay algunos estados que ni siquiera tienen los recursos suficientes para llevar a cabo una buena educación. Por otra parte, habría sanciones para hacer efectivo el precepto de que la primaria se cursaría de los 6 a los 12 años de edad. Cada estado fue adoptando asignaturas diferentes según las necesidades y prioridades de cada población. El laicismo. El Congreso de Instrucción Pública de 1889-1890 procedió a discutir el laicismo, que fue entendido en conclusión como sinónimo de neutral, nunca como antirreligioso o como sectario. Según Gregorio Torres Quintero, la escuela laica era la conquista social más gloriosa. Ramón Manterola y Miguel Serrano sostenían que el Estado debía respetar la libertad de conciencia y la libertad de cultos,